Doctor Manuel Sánchez Luna, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. ¿A qué cambios radicales se enfrenta un bebé recién nacido? Bueno, lo más importante es recordar que cuando un bebé tiene que salir del útero de su madre, tiene que empezar a vivir por él solo. Dentro del útero, el bebé está con una situación de respiración controlada desde la placenta de la madre. En la temperatura, el líquido amniótico, un ambiente especialmente benévolo. En el momento de nacimiento, en apenas segundos, esa circulación de la placenta desaparece y tiene que empezar a funcionar el sistema cardiorrespiratorio de una manera totalmente diferente a como era antes de nacer. ¿Y cómo se produce esta transición a la vida desde el útero? Bueno, es importante recordar que dentro del útero el bebé recibe toda la oxigenación y el intercambio de gases a través de la placenta, que son sus pulmones naturales. En el momento del nacimiento, el cordón umbilical es clampado, la placenta desaparece y comienzan unos cambios que son fundamentales en la vida del recién nacido, como es que los pulmones se empiezan a airear por primera vez. Esos pulmones que estaban dentro del útero llenos de líquido, colapsados, de repente empiezan a recibir gas, empiezan a recibir aire, y la circulación sanguínea cambia para que el corazón mande la sangre hacia esos pulmones que empiezan a airearse y se oxigenen. Estos cambios, que parece que son muy sencillos, son extraordinariamente complejos y cualquier accidente, cualquier problema, en el momento en que tienen que producirse estos cambios, pueden dar lugar a situaciones de mucho riesgo. ¿Y qué sucede en el caso de los bebés prematuros? Depende del grado de prematuridad. Cuando un bebé es un poco prematuro, estos cambios son un poco más complejos porque los pulmones les cuesta más trabajo airearse, hay más líquido en esos pulmones y el intercambio gaseoso puede ser peor. Pero si el nacimiento ocurre normalmente antes de la semana 32, lo que nosotros llamamos niños de menos de 1.500 gramos, ahí sí puede haber más problemas todavía porque no está del todo preparado para esa transición. Fundamentalmente el sistema respiratorio. Los pulmones quizás todavía no tienen suficiente producción de una sustancia que para nosotros es fundamental, para los seres humanos, que es el surfactante pulmonar, que es el que ayuda a que los pulmones, una vez que reciben el gas, mantengan el gas dentro. Bien, esta ausencia de surfactante puede provocar que esa aireación inicial sea menos eficiente. Pero si descendemos todavía más la prematuridad y nos vamos a los límites de la viabilidad, esas semanas 22, 23, 24, donde realmente los bebés pesan alrededor de 500 gramos, se complica todo mucho más. Porque ya no es que no existan estas sustancias como el surfactante, sino que no hay una maduración completa del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular. Esto va a hacer que, en la mayoría de los casos, tengamos que actuar ayudándoles a los recién nacidos muy prematuros a establecer esa transición de la forma menos agresiva posible, que es lo que hemos aprendido en estos últimos años. Doctor, ¿cómo es la circulación cardiorrespiratoria desde el interior hacia el exterior? Bueno, la verdad es que esto lo sabemos desde hace no muchos años en la historia de la medicina y se debe a los trabajos de un doctor Milner, que se dio cuenta que en el momento del nacimiento los recién nacidos hacen unos movimientos inspiratorios que son especiales, que son distintos. La primera respiración es una respiración que se hace generando una gran contracción de los diafragmas. En el momento que entra el gas, los bebés hacen un cierre de su glotis para que el gas se quede dentro durante la expiración, lo que muchas veces llamamos el llanto o el quejido en el momento de nacer. Se sabe desde muy antiguo, que los bebés, sobre todo los que nacen algo prematuros, cuando lloran y lloran intensamente en el momento del parto, esa aireación en los pulmones ocurre de una manera satisfactoria. Bebés débiles, bebés que no han hecho esa transición adecuada, que no han conseguido mantener el gas dentro de los pulmones, hacen insuficiencia respiratoria. Bueno, en situación normal, cuando un niño está naciendo y está a término, normalmente esa primera entrada de gas va a ocurrir de una forma sencilla, generando presión negativa dentro del tórax por la contracción de los músculos respiratorios. A continuación, en esas siguientes respiraciones, poco a poco, ese pulmón va recibiendo cada vez más y más gas, hasta quedarse en una situación que llamamos nosotros ya de reposo del intercambio gaseoso. Esto que parece a veces sencillo, en algunos bebés puede ser muy complicado. Por ejemplo, cuando exista una alteración de la musculatura respiratoria, cuando dentro de la vía aérea
aparte del líquido normal, existan algunas otras sustancias, como es el meconio o una infección respiratoria, la situación puede ser bastante complicada. Pero doctor, ¿cómo es posible que un bebé que está en fase de feto tenga llenos los pulmones de agua e instantes después respire aire? Bueno, esto lo hemos aprendido también gracias a trabajos de profesores como Lucky Jane, buen amigo, que demostraron hace años que existe un reloj biológico que conocen las madres. Aunque ellas no sean conscientes, su biología hace que un tiempo antes, normalmente 72 horas, del inicio del trabajo del parto, empiezan a haber unas señales debidas al lanzamiento de una serie de hormonas a través de la madre, de la circulación, unas señales al feto, para que un pulmón que dentro del útero está produciendo líquido de forma continua para favorecer su desarrollo, para esa producción de líquido y comience a absorberlo. Esa reabsorción de líquido, que es una preparación del pulmón al nacimiento, ocurre en situaciones normales por este reloj biológico que tienen las madres. Y esto es lo que explica por qué a veces, cuando hacemos una cesárea, antes de que haya empezado el trabajo del parto, bien por una enfermedad materna o porque se ha programado, esos bebés tienen más líquido en el pulmón y les cuesta mucho más trabajo la adaptación después del nacimiento. Doctor, nada más nacer el bebé, rompe a llorar. ¿Y en qué momento se realiza la ligadura del cordón umbilical? A ver, hace años también éramos un poco más agresivos y se cortaba inmediatamente el cordón umbilical. Hoy tenemos estudios que han demostrado de forma muy evidente que el retraso en el clampaje del cordón umbilical, al menos de 1 minuto de los recién nacidos sanos, mejora el proceso de transición a lo que es la respiración y el cambio hemodinámico en el momento del nacimiento, y además aumenta las reservas de hierro a medio y largo plazo. Esto también se ha visto que es especialmente positivo hacerlo en los recién nacidos prematuros. Por lo tanto, ha cambiado la actitud. Normalmente, en el momento del parto, el bebé se deposita en el vientre de la madre en contacto piel con piel por muchos motivos. Uno de ellos es para que la caída de la temperatura del bebé que tenía intraútero, ese control por la temperatura materna, sea mucho más lenta. En segundo lugar, porque mantenemos en reposo la circulación fetal y mantenemos el cordón permeable todavía. En general, se espera a que ese cordón deje de latir, que normalmente suele ocurrir alrededor del minuto. Y es el momento en que con tranquilidad se clampa el cordón, se mantiene al bebé, si está sano y está bien, en contacto piel con su madre, y se le puede ofertar además ya que se ponga al pecho de su madre, y se espera tranquilamente a que se elimine la placenta. Doctor, pero también estamos hablando de cortar el sistema circulatorio sanguíneo del bebé y la madre. Exacto, ese es el momento de la separación entre ambos. Realmente, aunque no lo cortásemos, esa circulación se interrumpe de forma fisiológica. En el momento que el bebé comienza a respirar, hay una entrada masiva de sangre en los pulmones del feto que acaba de nacer. El cambio en la circulación va a bloquear la llegada de sangre procedente de la placenta. Así que, aunque nosotros no cortáramos el cordón, de una manera natural, la circulación entre la placenta y el bebé se interrumpe en el momento que el bebé empieza a respirar y ocurre ese cambio en la circulación. ¿Y qué cambios se producen en el músculo cardíaco? Bueno, esos son fundamentales también, lo hemos aprendido con el tiempo, como el corazón, que está circulando de una manera diferente, recibiendo la sangre oxigenada de la placenta, a partir de ahora va a recibir la sangre oxigenada a través de la aurícula izquierda, que viene de los pulmones del niño. Por lo tanto, hay una caída muy rápida de lo que llamamos la resistencia, lo que es la presión que tiene el ventrículo derecho. Va a haber una entrada masiva de sangre en los pulmones y va a llegar de vuelta toda la sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo a partir de ahora. Bien, la sangre desde el ventrículo izquierdo va a ir prioritariamente oxigenada al cerebro y las coronarias, y esto va a hacer que cambie a la situación que conocemos como circulación postnatal. ¿Y qué pasaría si cortáramos el cordón umbilical antes de que el bebé tenga aireación pulmonar? Bueno, ahora ya tenemos datos también, y esto en prematuros, que demuestran cómo esa adaptación que llamamos hemodinámica después del nacimiento es mucho peor. Fíjense, si nosotros tenemos en cuenta que parte de la sangre, que es el conjunto que hay entre el bebé antes de nacer y la placenta, inmediatamente la retiramos, estamos quitando parte de la circulación sanguínea de ese propio bebé. Por lo tanto, si esperamos a que parte de esa sangre que hay en la placenta retorne a lo que es la cantidad de sangre que necesita el bebé, esa adaptación va a ser mucho mejor.
porque además el bebé en ese momento va a necesitar más cantidad de sangre, ya que bruscamente sus pulmones se abren y al abrirse reciben una gran cantidad de sangre y esa sangre tiene que llegar de algún sitio que no estaba antes. Llega normalmente desde la circulación placentaria. Doctor, ¿cuándo y cómo se extrae la placenta materna? Bueno, la verdad es que si nos fijamos en el parto de los seres humanos, que no deja de ser más que un mamífero más, y lo comparamos con cualquier otro mamífero de la naturaleza, la placenta sale espontáneamente. La placenta se desprende espontáneamente y se elimina del útero materno a los minutos después del nacimiento. Normalmente las matronas, los ginecólogos, los obstetras lo que hacen es esperar tranquilamente a que ocurra ese desprendimiento placentario, pero vigilándolo, porque pueden ocurrir complicaciones y esto es importante que lo tengamos en cuenta. A veces este desprendimiento placentario no es fisiológico, quedan restos, lo que llamamos cotiledones adheridos dentro del útero, pueden provocar luego problemas de sangrado o de coagulación y a veces esa placenta, por el motivo que sea, no se adhirió naturalmente al útero y ese desprendimiento va a ocurrir de una manera más tardía. Es importante, por lo tanto, que se vigile por personal experto este momento del desprendimiento de la placenta y se confirme que la placenta sale íntegra, que no ha quedado ningún resto dentro y que después del alumbramiento de la placenta no hay una hemorragia por falta de tono del útero. El útero se contrae en el momento en que sale el feto, se contrae también en el momento de la salida de la placenta. Doctor, el bebé vivía en un fluido más bien calentito y pasa a un aire más bien fresquito. ¿Cómo afecta al bebé? Bueno, sabemos desde hace ya siglos que la transición del cambio intraútero a postnatal, el problema más agresivo que tiene el recién nacido es precisamente mantener el control de la temperatura y la humedad de su piel. Se sabe desde hace muchos años, como comento, y esto lo vieron los obstetras, de que a los bebés, si no se les protegía de ese cambio brusco de temperatura, podían llegar a fallecer simplemente por ese cambio de temperatura y de humedad. Por lo tanto, se crearon ambientes especialmente húmedos, sobre todo para los bebés prematuros, para mantenerles ese control de la temperatura. Dentro del útero de la madre, el bebé está entre 37 y 38 grados con un ambiente de líquido, todo alrededor, y en el momento de nacer, bruscamente cae la temperatura y cae precisamente la humedad. Si dejamos el niño expuesto, desnudo, mojado, en un ambiente térmico que a lo mejor no supera los 20 grados, la caída de temperatura es tan grande que su corazón puede llegar a pararse en apenas unos minutos. Por lo tanto, en todas las zonas donde hay nacimientos de niños, cuidamos en especial, en primer lugar, el ambiente térmico de la sala donde va a nacer el bebé. Es recomendable que esa sala esté alrededor de 26 grados, eso es calor para los que trabajamos. Pero luego, además, sobre todo para los prematuros, para ayudarles, es importante secarles pronto y protegerles del cambio de temperatura. Lo más eficaz, el contacto piel con su madre. El contacto piel con piel, la madre le va a transmitir su propio calor y su propia humedad y va a evitar la pérdida brusca de temperatura y la pérdida progresiva de temperatura a lo largo de los siguientes minutos. En los bebés que son muy prematuros, a veces tenemos que meterles dentro de bolsas de polietileno para prevenir la pérdida de humedad, pero siempre preparamos unas zonas con calor radiante, que decimos nosotros, para que esos paños que van a recibir al bebé estén en temperatura cercana a los 30-35 grados de temperatura. Doctor, ¿y qué factores pueden alterar esta transición del útero al exterior? El primero de ellos, como hemos comentado al principio, es la prematuridad. Y ese nos provoca ya que estemos preparados y que anticipemos un entorno especialmente de protección para este bebé prematuro. Cambio brusco de temperatura, el cambio brusco también de la humedad y los cambios en la respiración y en la circulación sanguínea son especialmente complejos en estos bebés. Pero también un bebé que nace a término puede tener una situación de anomalía en el momento de la transición. Entre el 30 y el 40% de los problemas que puede tener un recién nacido no tienen un aviso previo. Por eso es importante recordar que los nacimientos deben ocurrir en un entorno donde haya personal entrenado para poder ayudar precisamente a esa transición. Pero hay situaciones a veces que pueden ser impredecibles también, que es que no ocurra un correcto intercambio gaseoso antes de nacer. No llega oxígeno suficiente al feto antes de nacer desde la placenta. Claro, ¿qué intenta el feto? A veces respirar antes de que haya nacido. No se puede esperar mucho tiempo. Fíjense lo que sería aguantar
algunos minutos sin respirar. Bueno, lo mismo le puede pasar al feto en el momento de salir del útero de su madre y empezar a respirar si no puede establecer ese intercambio gaseoso. Esto, si es una situación muy breve y muy transitoria, normalmente no genera ningún tipo de problema. Pero si se prolonga, puede ser perjudicial para el nacimiento del recién nacido. Por un lado, podemos tener una situación de falta de oxígeno antes de nacer, y por otro lado, ese intento de respirar antes de nacer puede provocar también problemas respiratorios al entrar en los pulmones líquido amniótico con restos de lo que llamamos meconio. Esto, en situaciones de vigilancia del parto, puede prevenirse y puede tratarse. Es raro que tengamos algún caso de problemas prolongados de falta de oxígeno, lo que llamamos encefalopatía hipóxico-isquémica. Mujer y maternidad, feto y bebé. F Salud para todos y todas.